Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos sobre las memorias RAM, este componente mágico que mientras más RAM tengamos, pues nuestra PC será más rápida. Ok, la verdad esto no es que funcione de esta manera. En realidad, este componente ya lo hemos escuchado varias veces, ya que al momento de comprar algún producto, como una PC o un teléfono, pues estas de las especificaciones que principalmente nos suelen recalcar. Pero, tal cual, muchas personas no saben cuál es la utilidad de este componente. Lo digo tanto por experiencia propia, ya que hace unos años atrás, y también comentarios que me han llegado a dar algunas personas, pues suele haber ciertas preguntas o no se tiene cierto conocimiento sobre lo que en verdad es este componente. Antes de hablar un poco sobre cómo saber la diferencia entre tipos de RAM o algunos otros aspectos, me gustaría aclarar algunas pequeñas cosas. La verdad de este video se me ocurrió ya que, como dije, por experiencia propia y por lo menos con algunas otras personas, es más, recientemente, una buena amiga mía me dice que hace unos pocos meses se quería comprar un celular, el cual me dijo que tenía dos modelos en mente. Tenía uno con 4 GB de RAM y otro con 3 GB de RAM, y que prefería agarrar el de 4 GB de RAM porque de seguro ese era más rápido, ya que tiene más capacidad. Y si bien el de 4 GB de RAM pudiese ser una mejor opción, pues que tenga 4 GB de RAM no significa que vaya a ser más rápido que el de 3 de RAM, ya que si bien las RAM tienen velocidades, en esencia estas memorias lo que ofrecen no es tanto velocidad, sino más que todo estabilidad. Veamos ahora un poco el funcionamiento de esto para que se entienda. La memoria RAM, como la conocemos todo el mundo, pues este nombre proviene de Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio en español. Esta memoria de tipo volátil se encarga de almacenar únicamente los datos que el equipo está utilizando en ese momento. Es decir, que a diferencia de los almacenamientos cotidianos, como puede ser nuestro disco duro tradicional o un USB, entre otros muchos que existen, pues este no puede almacenar datos, o en teoría no tiene la capacidad de almacenar tipos de archivos, ya sea como videos, imágenes, programas, entre otros. Es decir, archivos que querramos tener en nuestra computadora por un largo tiempo. Esta memoria RAM, a diferencia de los almacenamientos cotidianos, pues siempre que apagamos la PC, esta pierde todos sus datos. Entonces, por esta razón es que este tipo de memoria no permite almacenar archivos, ya que estos no se van a conservar. Por esta razón es que las memorias RAM no tienen mucha capacidad de almacenamiento como un disco duro, ya que la RAM se enfoca únicamente en ser una memoria rápida, y la ROM, que es la memoria de almacenamiento como el USB o el disco duro, se encarga en almacenar una gran cantidad de datos que nosotros querramos tenerla hasta para luego ser borrada. Entonces, al momento de que tú vayas a comprar algún dispositivo, alguna computadora o teléfono, como mencioné normalmente, por eso es que tenemos una memoria de almacenamiento o memoria ROM, Read Only Memory, que es mucho más elevada que la memoria RAM, pero es porque estas tienen distintos funcionamientos. La memoria ROM, como ya mencioné, es la que se encarga de almacenar los archivos, que tú apagas el teléfono y esos archivos van a seguir ahí. En cambio, la memoria RAM se enfoca principalmente en ser una memoria rápida, la cual solamente almacenará los datos que tú estás utilizando en ese momento. Ahora, ¿cómo funciona la memoria RAM? ¿Con qué otros componentes esta colabora? Pues principalmente nosotros vamos a encender nuestro dispositivo, ya sea computadora, teléfono, y el sistema operativo va a iniciar desde la memoria ROM, o sea, nuestra memoria de almacenamiento, ya sea tener nuestro Windows en el disco duro o tener nuestro sistema operativo Android, iOS, lo que sea, en nuestro dispositivo de almacenamiento ROM. Entonces, esta memoria de almacenamiento va a pasar los datos del sistema operativo a la memoria RAM. Por esta razón es que cuando encendemos nuestro dispositivo tarda un poco en encender. Es porque el proceso en el que se hace este traspaso de información se puede tardar un poco. Pero en el momento en el que ya está nuestro sistema operativo cargado en nuestro dispositivo, pues podemos utilizar nuestro aparato con mayor fluidez. Ahora, ¿por qué no se carga todo directamente desde el almacenamiento ROM? Sucede que, como ya mencioné, la memoria RAM es muchísimo más rápida que la memoria ROM. Y por eso, manejar el sistema operativo desde la memoria ROM sería un completo dolor de cabeza. Y no solo eso, mencioné que la memoria RAM almacena los datos que se están utilizando en ese momento.
Es decir, que no solamente el sistema operativo es lo que se almacena en esta memoria, sino que se almacena cualquier tipo de aplicación que estemos utilizando en ese momento para agilizar las actividades. Quiero poner un ejemplo más simple para que se pueda entender. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de pensar, realizar cálculos, entre muchas otras cosas que podemos hacer. Aparte, tenemos la capacidad de almacenar muchos datos, ya sean fechas, recuerdos, entre una gran variedad de cosas. Nuestro almacenamiento de todos estos recuerdos puede ser la memoria ROM. Estos son recuerdos que están ahí, pero obviamente no los estamos utilizando hasta que, por alguna razón, tú decides acordarte de eso. Por otro lado, se pudiese decir que tenemos una memoria RAM, que es la que estamos utilizando en este preciso momento. Por ejemplo, yo actualmente tengo muchos recuerdos, ya sea de mi niñez, cualquier cosa, pero ahorita mi memoria RAM está únicamente enfocada en explicar este video. O sea que simplemente no me importa ninguna de las otras cosas que tengo en mi mente, sino solamente explicar el funcionamiento de la RAM, que es lo que estoy haciendo actualmente. Otro ejemplo que por lo menos te ha pasado mucho es: estás concentrado realizando un examen. Entonces, obviamente, para pensar de manera más rápida, únicamente vas a utilizar los recuerdos o la información que tú necesites, que fue lo que tú ya habías estudiado previamente, para poder responder esas preguntas que tienes en tu examen. No te vas a estar acordando de otras cosas, ya que simplemente no las necesitas en ese momento. Pues precisamente así funciona la memoria RAM. El almacenamiento o ROM sería este que posee nuestra gran cantidad de datos. Ya pueden ser, por lo menos en el caso de la computadora, archivos, juegos, aplicaciones, pero no todas estas aplicaciones o juegos o lo que sea no las estás utilizando en este preciso momento. Al momento en el cual elijas abrir algo en el disco duro, ahí se van a enviar los datos hacia la memoria RAM, para que luego la memoria RAM pueda interactuar con el procesador de una manera más rápida. Por esa razón, al momento de abrir un juego, al igual con el disco duro, cuando abres su sistema operativo, pues este tarda un poco en abrir, ya que eso pasa porque en ese preciso momento el dispositivo de almacenamiento está enviándole los datos necesarios a la RAM para que el juego pueda ser ejecutado de manera óptima, ya que la RAM, al ser una memoria bastante rápida, pues puede estar en constante traspaso de datos con el procesador. En cambio, si por lo menos en un ejemplo mandamos nuestro juego únicamente desde el disco duro al procesador, pues el juego va a estar completamente repleto de cuelgues, ya que simplemente nuestro disco duro en este caso no es lo suficientemente rápido para trabajar de una manera óptima con el procesador. Entonces, la RAM en este momento va a tener el juego cargado. En el momento en el que nosotros decidamos cerrar nuestro juego, entonces la RAM elimina toda esta información sobre lo que hayamos jugado, ya que no la estamos utilizando. Entonces no es necesario que la RAM tenga esta información. Creo que ya me di a entender lo suficiente sobre por qué se utiliza este tipo de memoria. Ahora vamos con otro punto. ¿Por qué tener más RAM no hace nuestro equipo más rápido? Pues tener más RAM no hará que mágicamente tengamos más velocidad. Por ejemplo, tenemos dos PCs. Tenemos una de 16 GB de RAM y tenemos una de 128 GB, las cuales en sí las dos son igual de rápidas. ¿Pero por qué sucede esto? Pues la memoria RAM tan solo almacena los datos que estamos utilizando en ese preciso momento para luego estar en constante traspaso de datos con el procesador. Entonces, si por ejemplo el juego que estemos ejecutando en ese momento pues solo necesita 8 GB de RAM para funcionar, y en la PC, en las dos PCs que tenemos de 16 y de 128 GB de RAM, pues obviamente no vamos a tener ningún problema en ejecutarlo, ya que en ambos dispositivos tenemos la RAM necesaria para llevar a cabo esta tarea. Entonces, por esa razón, tendríamos el mismo rendimiento en ambas computadoras. Estamos hablando en un caso en el cual los demás componentes de la computadora sean los mismos. Entonces, por esa precisa razón, en ese juego o en ese hipotético juego que consume 8 GB de RAM, pues tendríamos un resultado bastante similar. Supongo que con esto ya me di a entender que la RAM en sí no es un sinónimo de que tu computadora vaya a ser más rápida, sino es un sinónimo de que voy a tener más estabilidad y que voy a poder correr aplicaciones que me consuman una cantidad decente de lo que es la memoria RAM. Ahora, ¿es necesaria tanta memoria RAM? Pues como tal, eso solo se ajusta al tipo de usuario que tú seas. Por lo menos si tú ni siquiera juegas, editas video o lo que sea, pues a veces hasta 16 GB de RAM puede ser algo demasiado elevado, ya que si eres de usar tu dispositivo únicamente para utilizar Word, Excel o revisar noticias en internet,
pues la verdad es que no vas a generarle una carga excesiva a la memoria, ya que son actividades que no demandan tanto de la RAM. A no ser que vayas a tener 1000 pestañas en Google Chrome, ahí es algo completamente distinto. Entonces, ¿para qué iría dirigido esas grandes cantidades de RAM? Pues en la actualidad, si eres un jugador promedio, pues lo mínimo recomendado son 16 GB de RAM, ya que es lo necesario y cómodo para abrir cualquier juego que haya en el mercado. A no ser que seas como yo, que igual juego y tengo 4 GB de RAM, pero eso es una historia aparte. En cambio, si eres una persona que ya usa la computadora para un ámbito más profesional, capaz necesitas tener muchas aplicaciones abiertas. Entonces sí será recomendable ir por 32 o hasta 64 GB de RAM dependiendo de tus exigencias y dependiendo de todas las aplicaciones que necesites tener abiertas en ese momento. Ahora, se ha escuchado el caso de personas que necesitan 128 GB de RAM, que la verdad que es un pequeño mercado de usuarios que utilizarían esta gran cantidad, ya que por lo menos a mi parecer me parece una cantidad completamente exorbitante y no creo que muchas personas sean los que necesitan tener tantas aplicaciones abiertas y que demanden tanta cantidad de memoria. Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionar, pues concluimos que la RAM como tal no hace tu computadora o dispositivo más rápido, pero sí lo hace más estable y que genere menos cuelgue, y que la cantidad de esta va a ir variando dependiendo del usuario que seas. Ahora, orientándonos más al lado de lo que es la PC, existen varios tipos de RAM, cosa que la verdad a mí cuando yo estaba comenzando en este pequeño mundo se me hizo bastante confuso, ya que en principio pensaba que únicamente existían capacidades, es decir, módulos de 2 GB, de 4 GB, 8 GB, etcétera, etcétera. Pero para mi sorpresa, pues resulta que no. El formato actual de la RAM es el formato DIMM, pero desde el año 2000 para acá encontramos distintos tipos de formato DIMM. Estos son DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y próximamente será lanzado el DDR5. Ahora, obviamente, la que tú vayas a utilizar en tu PC va a variar de tu placa madre y del año de fabricación de esta. Por ahí supongo que algunos también son los usuarios que tendrán placas de tipo DDR2. En lo personal estoy usando una de tipo DDR3 y bueno, las placas más actuales son las que soportan DDR4. Estas mejoras generacionales en principio se hacen para mejorar su arquitectura, es decir que puedan tener más memoria, consuman menos energía, entre algunas otras cosas. Ok, ahora como dije me voy a contradecir un poco, pero como tal había mencionado que una memoria RAM no ofrece velocidad, pero sí estabilidad. Ahora estoy diciendo que con el tiempo se han creado memorias mejores, que consuman menos, que tengan más capacidad y que pueden ser más rápidas. Déjame te lo explico. Las memorias RAM, aparte de servir como el dispositivo de almacenamiento volátil, estas tienen ciertas características que reflejan la velocidad de las mismas. Podemos irnos un poco al video anterior que hice sobre los procesadores, que cada procesador tiene una velocidad, pues las memorias RAM también tienen velocidades. En este caso vamos a hablar de frecuencias, las cuales se calculan en megahercios. Como ya había explicado antes, un hercio representa a un ciclo por segundo. Entonces es de esperarse que mientras más frecuencia tenga nuestra RAM, esta será más rápida. Las RAM, pues antes usualmente con los modelos DDR2 tenían velocidades de mínimo 533 MHz de base. Claro, estas después fueron incrementando en el mismo tipo de DDR2, luego salió DDR3 con base de 1333 MHz, luego incrementó a 1333, después a 1600 MHz y en la actualidad en DDR4 pues las frecuencias bases de estas son de 2133 MHz y el estándar actual de estas RAM es de 3200. Y claro, existen algunas memorias RAM en DDR4 que son aún más rápidas, es decir, que tienen más frecuencia, que claro, ya es para una gama más entusiasta, pero existen. A estos valores son los que me refiero con velocidades. Ahora, cabe destacar que si me compara 8 GB de RAM DDR3 a 1600 MHz con 8 GB de RAM DDR4 a 3200, pues sí va a haber una mejora, aunque la verdad no es que sea algo extremadamente exagerado. La verdad es que en la mayoría de casos te dará una estabilidad similar. Hablando de juegos, por lo menos vas a rascar algún que otro FPS, pero no es que va a haber una diferencia demasiado grande. Entonces, con ambos dispositivos, ya sea tanto con DDR3 o DDR4, vas a tener una experiencia estable. Ahora, otro factor importante son las latencias, o también conocido como timings. La latencia en general, en el mundo de la computación, es el tiempo que transcurre entre una petición y su respuesta. Y esta latencia la podemos encontrar en muchos casos, ya sea en internet, teclados, ratones, monitores, entre muchos otros. La latencia, por si no quedó claro, pues voy a poner un ejemplo. La latencia pueden ser esos milisegundos
milisegundos en el cual tú haces clic y la computadora interpreta ese clic, esa acción. Otro ejemplo puede ser el ping que tengamos en algún juego online, es decir, el tiempo que transcurre para que se envíe el paquete de datos desde la red hacia el juego. Por esa razón que en los juegos, que en lo personal para mí es uno de los casos más perceptibles, pues mientras más ping o más ms, más milisegundos de retardo tengas en el juego, pues vamos a poder fijarnos en ese retardo que tiene. Entonces, llegando al caso de la RAM, estas poseen latencia, la cual esta tiene muchos valores, pero la que se toma en cuenta para tener un aproximado de la velocidad es el valor CAS, Column Access Stroke, o CL. Esta es la que mide el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que dicha información está disponible. Algo que me gustaría aportar es que al pasar de los años, mediante va avanzando la computación y las RAM han evolucionado, pues estas poseen más latencia. Algo bastante raro, ¿no? Se supone que mientras más latencia, sería más lento el proceso de traspaso de datos. Entonces, también por esa razón, las memorias RAM actualmente tienen tanta frecuencia, para compensar estas latencias, que poco a poco están siendo más elevadas en comparación con épocas pasadas. Al momento de ver una RAM o de decidirnos, pues, por alguna que queramos comprar o que tengamos en cuenta, lo que sea, es importante el equilibrio entre frecuencias y latencia. Es muy común que las personas solamente se enfoquen en las frecuencias, cosa que a mí también antes me pasaba. Pero puede darse el caso en que una memoria con una frecuencia alta te puede dar el mismo resultado que una RAM con una frecuencia un poco menor. Esto es debido a la latencia de cada una. Por eso hay que verificar bien esto. Y hasta existe una fórmula para realizar este cálculo. Consiste en calcular latencia sobre frecuencia, multiplicado por 2 por 1024. De este modo podemos calcular cuál nos pudiese ofrecer un mejor rendimiento en base al precio, también hay que tenerlo en claro. Y este resultado va a estar calculado en nanosegundos. Vamos con un ejemplo. Tenemos dos RAM, una con una frecuencia de 1866 MHz con un CL de 8 y otra de 2133 MHz con CL10. En base a estos datos, después de haber sacado la fórmula, la de 1866 MHz nos da un resultado de 8.78 nanosegundos y la de 2133 MHz tiene un resultado de 9.60 nanosegundos. Entonces, si bien es bueno elegir RAM con frecuencias altas, es más, en la actualidad cualquier persona que tú le preguntes que sepa un poco del tema, te va a recomendar que te decantes por una entre los 3000 y los 3200 MHz, que sería como que el estándar actual, por así decirlo. Pues siempre hay que tener en cuenta este factor, el equilibrio entre esos dos valores, es decir, latencia y frecuencia, para realizar una mejor compra. Con esto creo que ya he hablado lo suficiente y creo que me di a entender, y espero que si bien sabías esto, pues que hayas reforzado ese conocimiento, o si bien por casualidad estás interesando por este tema y viste este video, pues espero que me hayas entendido y que hayas podido aprender algo. De verdad espero que te haya gustado este video. Suscríbete si te gusta mi contenido. Espero que compartas este video con tus amigos que les interesa el tema, para ir aprendiendo juntos, ya que yo también estoy aprendiendo e investigando mientras hago esta clase de videos. La verdad, sin mucho más que decir, yo soy Liv y nos vemos en un próximo video.